que vamos a hacer es tan sencillo como entrar con un personaje, recoger, cambiar de personaje, recoger, cambiar de personaje y así, dependiendo de la cantidad de personajes que tengas. Ahora, vamos a analizar qué es lo que necesitamos para poder hacer esto de la forma más eficiente posible. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este personaje. Y recogemos los cofres. Un cofre grande. Un cofre glorioso. Y otro cofre glorioso. Y listo. Ahora cambiamos. Presionamos la F. Cogemos todo esto. Y cambiamos. Recogemos todo esto y listo. Lo primero, obviamente, necesitamos tener el mapa desbloqueado. Si no lo tienes, los puedes comprar. Por ejemplo, en este momento estoy en Draconis Mons, que es un mapa de la Living Season, de Mundo Viviente. Y pues básicamente lo que hay que hacer es venir aquí y vamos a buscar. Aquí está Mundo Viviente 3, Draconis Mons. Y aquí siempre hay grupos de personas que están al final de la prueba de salto, donde está el cofre final, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Entonces simplemente nos unimos ahí, utilizamos el objeto del teleport amigo, nos teletransportamos con esta persona y ya podemos dejar el personaje ahí estacionado sin moverlo, recogiendo. Para llegar aquí con otros personajes, sin necesidad de hacer la historia o algo así, la forma más rápida sería que compres este tomo de portal, este de aquí, Pergamino de Portal a Draconis. Compras este tomo, lo pones en las casillas compartidas y con todos tus personajes podrías venir aquí. Pero realmente esto solo funciona con un personaje al día. Este cofre pues es por cuenta, entonces nada más conviene dejar un solo personaje aquí. Entonces con que vengas, lo desbloquees y utilices el teleport de amigo, será suficiente para que lo dejes allá arriba. Ahora, para conseguir ese objeto, el teleport amigo, hay varias formas. Una es por estatuillas, otra es por algunos logros, son pocos pero sí los hay. Otra, que es la más común, es con los regalos de cumpleaños que te van llegando a los personajes, ahí te incluyen algunos. Y también con un poco de suerte en los cofres de León Negro te pueden dar esos teleport amigo. Es importante que no se los gasten innecesariamente y que procuren cuidarlos porque son bastante limitados. Ahora algunas recomendaciones. Primero, en algunos puntos vas a necesitar estabilidad o invisibilidad porque hay enemigos que te van a estar interrumpiendo y te van a estar molestando. Segundo, debes saber que las vetas ricas, los jardines, algunos puntos especiales y sobre todo los cofres de las pruebas de salto solo se pueden recoger una vez al día por cada cuenta. En cambio, las vetas normales y las plantitas normales se pueden recoger muchas veces con varios personajes y se reinician cada media hora o cada hora más o menos. Tercero, recuerda ir por el bufo de recolección del clan. Si no sabes dónde está y cómo obtenerlo, tengo una guía acerca de los servicios que los clanes ofrecen. Puedes revisarlo para que vayas y lo tengas y puedas farmear más fácilmente y más eficientemente. También es importante que consideres tener algunos espacios compartidos para herramientas. Por ejemplo, yo aquí tengo tres que dedico a las herramientas y simplemente doy doble clic, se equipa esta y les puedo estar cambiando mientras voy cambiando entre personajes. Y por último, te recomiendo que utilices los gráficos al mínimo y la configuración más óptima para el rendimiento, para que el juego tarde menos en cargar, puedas estarte moviendo mejor y de esta forma hagas todo mucho más rápido. El primer punto es este, encima seca. Aquí hay dos puntos. Primero en este de aquí. Aquí hay algunos materiales, a veces salen algunos cofres por aquí. Ahí hay un mineral de oricalco, por ejemplo, ahí abajo. Y aquí está el primer jardín grande, donde vamos a poder farmear bastante. Sobre todo si traen su herramienta con glifo, que el más recomendable es el de magia volátil para recoger las plantitas.
Así pueden farmear las hierbitas y la magia volátil al mismo tiempo. Y de este punto vamos a movernos hacia arriba. Y aquí no se permiten monturas, pero vamos a hacer un pequeño atajo por aquí. Consiste simplemente, puede ser con el conejo, puede ser con este. Simplemente tomar altura, soltar la montura y planear. Igual aquí puedes dejar a tu personaje estacionado, como estos de aquí. Entonces, puedes recoger esos 2 puntos fácilmente. Ahora en los cofres de Path of Fire, la segunda expansión, estos 3 cofres están al final también de una prueba de salto de chacal. Aquí sí les recomiendo que se pongan alguna habilidad de estabilidad, porque hay unos genios estos que golpean y ya no dejan recoger los cofres. Para llegar a este punto no es difícil. Si tienen sobre todo el escama celeste va a ser muy fácil. Del punto inicial de la expansión, de la segunda expansión, se pueden venir por aquí, o del punto que está acá pueden rodearle y pueden ir aquí escalando y subiendo. Si no han hecho el jumping, les recomiendo que lo hagan al menos la primera vez por los logros, pero igual lo pueden hacer con el escama celeste, dejar aquí su personaje y listo. Les voy a mostrar este punto que es uno de los 3 mejores que hay en todo el juego, que es en Marca de Llora. Igual recuerden que también aquí abajito, en Picos del Trueno, este mapa es muy farmeable, hay muchas cosas para farmear, muchas. La mayoría ya las mostré en la guía de magia volátil, en el capítulo 5. Y ahí pueden ustedes observar, por ejemplo, aquí pueden dejar su personaje. Aquí hay varias betas de platino, de hierro, incluso hay una de oricalco. Y por eso es que no lo voy a mostrar, porque ya lo había mostrado. Pero este de acá es muy bueno, porque hay muchos cofres a lo largo del mapa, sobre todo en esta parte de aquí. Todo esto de aquí, toda esta franja, estas paredes, hay muchos cofres. Y la gran ventaja, el gran beneficio es que esos cofres dan materiales ya refinados. Es por eso que es más redituable. Vamos para allá. Generalmente este farmeo se empieza de este lado. Yo lo que hago, y les recomiendo que hagan lo mismo, es que empiecen en este punto, aquí, y recojan todo hasta acá. Más o menos es por aquí arriba, ahí terminan. Luego al día siguiente entran con ese personaje y recogen todo lo de aquí, la cueva que hay aquí abajito, todo, y lo dejan acá. Entonces así pueden estar dejándolo acá un día y el día siguiente acá, y recogiendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, cada día alternando. Estos cofres, lo único malo es que cambian. Por ejemplo, este cofre, y también pues si requieren algunos dominios para poderlos abrir y para hacer todo más eficiente, pero pues igual se pueden hacer fácilmente. Y listo, esa es más o menos la ruta. Cambia un poco y también depende si salen algunos otros materiales por ahí que se nos atraviesen. Hay que procurar recoger lo más que podamos. Igual el hielo eterno también hay que recogerlo, si sirve. Y pues más o menos esa es la idea en este lugar. Y ya si quieres hacer este farmeo un poco más extensivo,
De este lado también hay varios cofres, por aquí en las montañitas, todo esto, hay varios otros cofres que los puedes recoger todos. Es un poco más tardado, realmente lo rápido es esto de aquí, recoger todo esto, pero igual lo puedes aprovechar, que tienes aquí tu personaje, y recogerlos también. Realmente pues sí vale la pena. Aquí tenemos un punto que es el cofre del final de la prueba de salto. Este se encuentra en Kaine, está arriba a la derecha. Pueden subir con monturas desde aquí del puente, y aquí lo pueden empezar. No es difícil, es un jumping bastante sencillo. Por aquí es como medio laberinto y suben. Y si no, pues igual siempre hay tags aquí a los que se pueden unir y usar el teleport amigo. Este punto de aquí también es muy bueno. La explicación es un poco larga, pero una vez lo entienden podrán hacerlo súper rápido. El método es el siguiente. Primero, para abrir la cámara, la puerta de aquí, nos va a pedir que derrotemos a 2 monitos. Salen en el mapa, incluso sale aquí y acá. Y lo mismo, una vez se muere hay que esperar que el espíritu venga para acá. Una vez estén los 2 espíritus ya podemos abrir la puerta y entrar. Pero vamos a necesitar una llave para abrir esto. Entonces, la forma rápida, ahorita les voy a mostrar dónde está la llave. Esta llave solo pueden recoger una al día. Entonces lo que vamos a hacer es dejar aquí un checkpoint, ya sea con el dispositivo de portal del manto blanco, o el rebobinador, o el portal de Mesmer, o portal de Necro, o lo que ustedes puedan. Vamos a dejar aquí un checkpoint. Esto es ya lo que vamos a hacer todos los días. Entramos, vamos a dejar el personaje adentro, vamos a dejar el checkpoint. Vamos a venir aquí, agarrar la llave, la tomamos y regresamos. Y listo, ya podemos abrirla. Y eso es lo que vamos a hacer. Solamente la primera vez nos va a tomar un poco abrir la puerta y todo esto. Igual se puede abrir la puerta para alguien más con este mecanismo. Pero la idea es esa, entras con tu personaje, el cual va a estar aquí estacionado, pones el checkpoint, vas por la llave, regresas con el checkpoint y lo abres. Así de fácil. Y ya ven todo lo que nos da. Uno de los puntos más importantes para farmear aquí es bastante obvio, y es aquí en el remolino de Jade. Todo aquí alrededor hay nodos de jadeita y se pueden recoger. Aquí yo les recomendaría, si van a dejar un personaje, pueden dejarlo en cualquier lugar. Todo alrededor hay muchos nodos. Aquí el único detalle es que estos nodos solo pueden recoger 20 por cuenta, solamente 20. Entonces con un solo personaje es más que suficiente. Pueden hacer un run por ahí, se juntan los 20, y además también salen algunos cofres, como pueden observar que hay un cofre arriba. Y aquí pues no es un punto fijo, pueden dejarlo en cualquier punto aquí alrededor. También dependerá un poquito del meta, porque a veces lo saca del mapa y esas cosas, pero pues no importa. Igual también pueden aprovechar, si ven algún tag, pueden unirse y cambiar de instancia, y eso resetea los nodos. Entonces eso puede facilitarles el trabajo aquí. Entonces recuerden, solamente 20 nodos aquí en este punto. En este lugar hay 5 cofres normales que dan bastantes recompensas, que ahorita les voy a mostrar, y está un cofre grande. Para entrar aquí únicamente pues hay que tomar este punto y caminar por aquí, es bastante sencillo. Y si queremos abrir el cofre grande, tenemos que comprar 4 llaves, que son estas. Una llave de cada legión, y las ponemos aquí afuera. También para entrar puedes pedir que alguien te abra la puerta y puedes recoger los cofrecitos normales. Y aquí pones las 4 llaves
en la entrada, se abre la puerta y te permite abrir este de aquí. El gran beneficio que tiene ese cofre grande es que te puede dar la infusión de Canur, que vale 5000 oros aproximadamente. Es por eso que la gente farmea este cofrecito de aquí. Además, al abrirlo existe la posibilidad de que te regrese una de las llaves. Entonces vamos a abrirlos para que observen qué es lo que da. Este es también uno de los mejores puntos, sobre todo si vienes a hacer Tecual. Miren, es el mapa de Pantano de las Centellas. Aquí abajito, donde está el comandante, sale el Tecual. Y toda esta franja de aquí arriba, todo esto de aquí, hay bastantes nodos muy buenos. Entonces aquí lo que les recomiendo es que cuando vayan a hacer Tecual, mientras están esperando, porque generalmente la gente entra temprano y espera a que se organice el tag y a que llegue. Entonces en esos 4 o 5 minutos que están esperando pueden venir y recoger todo esto. Aquí hay jardines, hay nodos y vetas ricas. Incluso hay una vista que les puede servir para hacer el logro diario. Como ven, aquí encontramos 2 vetas ricas, un jardín y una vista. Y si le siguen buscando por aquí alrededor va a haber más. Y el último punto de Tyria que les quiero mostrar como ejemplo es este, que es básicamente el mejor, el más famoso, al que vienen todos. Incluso van a ver que hay muchísima gente aquí. Y estamos en Salto de Malchor, en este punto de aquí. Solo lo que vamos a hacer es movernos un poquito para acá. Y a lo largo de todo el camino aquí van a encontrar que hay madera, minerales, chiles, hay bayas y hay muchas cosas. Obviamente todo esto cambia, cada día va cambiando. Pero si no quieren recoger todo, pueden simplemente dejar su personaje aquí, que este es el punto importante. Como pueden observar, aquí hay 5 nodos de madera. Por eso siempre hay muchísima gente aquí farmeando, siempre. Y si se fijan, es gente que aparece aquí, señal de que tienen sus personajes ahí estacionados. Ni siquiera los mueven, solo entran, recogen y cambian. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Este nodo tiene la peculiaridad de que hay muchas cosas bastante redituables alrededor, pero además se reinicia, me parece que cada hora. Entonces cada hora puedes venir y traerte 3 o 4 personajes y recoger esto cuantas veces puedas. Y también aquí alrededor hay algunos minerales, hay incluso algunos cofrecitos, pero cambian y a veces son un poco complicados de tomar. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. Espero que esto les sirva bastante para utilizar a sus personajes que tienen ahí aventados, ahí olvidados, y que les sirva mucho para que puedan sacar algo de oro, materiales, monedas de los mapas. Ya ustedes elegirán cuáles les sirven, cuáles les funcionan, cuáles les gustan y pues cuáles pueden realmente acceder de manera sencilla. Y cualquier duda, pues ya saben, pueden escribirme por aquí. Igual recuerden que también estamos haciendo transmisiones en Twitch para que se den una vuelta por ahí. También ahí ayudamos a la gente en vivo. Y cualquier duda que tengan, si quieren hacer algún evento, y incluso ahí tenemos varios sorteos. Así es que pues los invito a que se den una vueltita también por allá. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.